voy a dar la palabra a la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Muchas gracias, señora presidenta. La saludo a usted y por su intermedio a los demás miembros de esta comisión. Espero, si me permite, y salvo mejor parecer de usted, presidenta, poder dar respuesta al finalizar mi exposición a las preguntas que han formulado los diputados Teao y Muñoz, para no dejar eso pendiente, más allá de que la respuesta debiera, a propósito del oficio que me envió la diputada Muñoz, debió haberse hecho llegar ya al Congreso, puedo responder. Pero me gustaría partir con una Muy bien. presentación asociada al proyecto propiamente tal. Ok. Voy a compartir ahí pantalla. Agradecería si se me confirma que se vea para no entrar en complicaciones. Sí. Y también hago presente que la hemos remitido a Paula la presentación para los efectos de la comisión. Bueno, en primer término, señora presidenta, quisiéramos como Defensoría de la Niñez, por supuesto, hacer una valoración general de un proyecto de ley que procura poner énfasis en la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de cualquier situación de violencia. Y en ese sentido nos parece que hay que tener como parámetros de consideración muy claros, que creo que en esta comisión, a propósito de los temas que se abordan, y felicito y valoro lo que anunciaba el diputado Teao de la creación de esta comisión permanente, que me parece muy relevante, es que la familia sabemos que es esencial e insustituible en el desarrollo de las personas y sin duda se constituye habitualmente en la mayor fuente de cuidado para niños, niñas y adolescentes, pero también en circunstancias que son excepcionales y desafortunadas, puede ser una fuente de daño que genere ahí un impacto negativo en el desarrollo de ellos y ellas. Y por eso nosotros hemos hecho mucho énfasis a propósito de la discusión de la Ley de Garantías, y recordarán las y los parlamentarios que se encontraban en el Parlamento a propósito de esa discusión, de que nos parece que las obligaciones del Estado chileno, particularmente a través del rol que ejerce la Subsecretaría de la Niñez, aprovecho de saludar a la subsecretaria Pizarro, es que no solo se trabaje desde la mirada de los derechos de los niños, sino que también se fortalezca y potencie el rol cuidador de las familias, ¿no? Considerando, por tanto, desde esa perspectiva también la necesidad de tener medidas eficaces que en condiciones de última ratio impliquen la separación cuando en esos contextos lo que está ocurriendo es que los niños, niñas y adolescentes están siendo violentados y por lo tanto se está desatendiendo su interés superior. Entonces, como parámetro general, hay que partir de la base de que la Ley de Garantías dispone en su artículo 36 que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la protección contra la violencia, y por supuesto esto incluye evitar cualquier tipo de maltrato psíquico, el descuido y también el trato negligente. Y valoramos que el Congreso Nacional, en este caso a propósito de la moción y en esta comisión, se esté discutiendo la forma en que esto se efectiviza, ¿no? Y cómo podemos hacer visibles todas las afectaciones de este grupo de la población. Pero sí nos parece, señora presidenta, que resulta relevante levantar algunos aspectos que involucran la necesidad de revisar esta moción para poder generar adecuaciones que desde los estándares internacionales de derechos humanos, y poniendo en el centro precisamente a quienes son destinatarios de esta moción parlamentaria, impliquen favorecer que sus derechos sean respetados, promovidos y protegidos de manera eficaz, buscando así y asegurando su protección integral. En primera línea, y en lo que dice relación con el apoyo a la crianza, nos parece que es necesario promover y salvaguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes a tener relaciones de cuidado. Y, por tanto, debemos fortalecer el trabajo que desde el Estado se haga para prevenir y reparar el derecho a vivir en familia, recordando que siempre la medida de separación del grupo familiar va a ser excepcional. Y no solo eso, sino que además debiera ser transitoria, ¿no? Por lo tanto, el trabajo del Estado, en los casos en que debe intervenir, tiene que ser para fortalecer ese vínculo, salvo aquellas situaciones en las que esto lisa y llanamente no debe ocurrir por la protección de niños. Y por tanto, la Ley de Garantías hace un foco muy importante en esto, poniéndole énfasis en el deber del Estado de apoyar a las familias en el cumplimiento de su rol. Y esto está en el artículo 9, donde se aborda específicamente esta materia, donde se aborda el deber del Estado de dar protección a la familia y por propender a su fortalecimiento, pero también en el artículo 25 que habla del nivel de vida asociado a que los padres y madres tienen derechos o obligaciones comunes en la crianza, y que el Estado adoptará medidas para velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de políticas, servicios y programas de apoyo a ellos y ellas. Y también en el artículo 10, que aborda el derecho de deber preferente de padres y madres a cuidar y educar a sus hijos, donde aparece que el Estado tiene el deber de promover el cumplimiento de estos deberes patentes.
Entonces, a nosotros nos parece que en el contexto de esta moción resulta recomendable la revisión del sistema afiliativo para poder aclarar cuál es el alcance de esta moción y de esa manera hacer un análisis de la congruencia que éste tiene con las demás normas que ya existen en nuestro país a propósito de este tema, pero también con aquellas que se encuentran en discusión. ¿Y esto por qué? Si bien el artículo 20 se pronuncia sobre la solicitud de suspensión del régimen comunicacional, el artículo 23 se pronuncia sobre la declaración de abandono. Y acá nos parece que es fundamental tener un objetivo claro para que el procedimiento resulte coherente con lo que se pretende lograr. En ambos casos, desde nuestra perspectiva, recomendamos revisar posibles puntos de contacto con otras normas para avanzar en el fortalecimiento y la puesta en práctica de mecanismos que ya existen. Por ejemplo, acá citamos a propósito de la suspensión, que en la Ley de Menores, en su artículo 48, se plantea que en caso de incumplimiento de la relación directa y regular, se puede instar a su cumplimiento bajo apercibimiento. Y la suspensión o restricción de la relación directa y regular procede cuando se esté perjudicando el bienestar del hijo. Y por su parte, el Código Civil, en los artículos 238 y 271, a propósito del abandono, plantea que los derechos y obligaciones concedidos a los padres no podrán reclamarse sobre el hijo que hayan abandonado, además de abordar la emancipación judicial que procede cuando el padre o la madre abandona al hijo. Entonces nos parece que esta moción deberá ser revisada desde el punto de vista de integrar un enfoque de derechos humanos que implica considerar y tener como pilares fundamentales de ese foco el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el derecho a vivir en familia, el derecho a ser oído, el derecho y deber preferente de criar y el derecho a la identidad. Concentrando, por tanto, el debate en cómo hacer efectivos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y operativizar la protección y promoción de sus derechos a propósito de aquello que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también nuestra norma interna, que es la 21.430. En esa línea, y en lo que dice relación al derecho a ser oído y a la identidad y en la consideración como sujetos de derecho, no debemos olvidar que la Ley de Garantía plantea que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que en los procedimientos administrativos y judiciales en los que deban intervenir se respete su derecho a ser oído. Y en ese sentido nosotros concordamos con el planteamiento de la Asociación de Magistrados en relación con que el principal afectado por una decisión de suspensión o abandono de este régimen, así como de las eventuales solicitudes disponibles asociadas a ella, cambio de apellido, salida del país, es precisamente el niño, niña y adolescente. Por lo que acá resulta crítico e imprescindible tener en cuenta su opinión para efectos de asegurar el ejercicio de este derecho. Y porque esto además se condice con la obligación que impone la Ley de Garantía al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y su derecho a la identidad. Así, el artículo 21 de la moción otorga a la persona con el cuidado personal el derecho al cambio de apellido del niño, niña y adolescente a su cargo, situación que hace perpetuar en una noción de niños, niñas y adolescentes no como sujetos de derecho, sino que como meros objetos de protección. El artículo 26, por su parte, dispone que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a tener un nombre y a conocer la identidad de sus padres, y por lo tanto eso es algo que debe tenerse en consideración al momento de la decisión. Y en relación al orden de los apellidos, permite a personas mayores que se hagan solicitudes, ¿no es cierto?, asociados a cambiar, y que por lo tanto, si se tienen también hijos adolescentes, se podrá solicitar el consentimiento previo a una eventual alteración de ese orden. Todo esto tiene una necesaria consideración que hacerse respecto del interés superior de niños, niñas y adolescentes, que es, como ustedes saben, la consideración primordial que se tiene que tener a la vista al momento de adoptar una decisión que les afecte. Y debe considerarse este interés superior en su triple identidad, o sea, como principio interpretativo fundamental, como norma de procedimiento y también como derecho sustantivo. Este proyecto de ley establece como causal no dar cumplimiento a la relación directa y regular por un periodo de tiempo igual o superior a 6 meses o de forma esporádica por 1 año. Y en este sentido, y desde la mirada del interés superior, ¿no es cierto?, cuando hablamos de aplicarlo, esto implica que la decisión no debiese considerar únicamente el incumplimiento por un plazo determinado, porque obviamente ese análisis del interés superior demanda que todos los elementos específicos del caso en concreto sean tomados en consideración para que la decisión sea la mejor que satisfaga los derechos del niño de que se trate. También nos parece necesario aquí, como recomendación, el establecer la revisión de la medida cuando el interés superior del niño lo aconseje, porque
De esa manera podemos salvaguardar situaciones que involucren la relación de este niño con los demás miembros de su familia y mantener así asegurado también este derecho a vivir en familia, que es una situación que debemos propender como Estado. Y también nos parece que en relación a la determinación del tiempo de ordenarse una suspensión de la relación directa y regular, debiera decretarse por un tiempo que fuera acorde con el establecimiento de medidas complementarias que aseguren y salvaguarden el derecho del niño a su familia. Por ejemplo, con la intervención de programas especializados en materia de crianza de esa naturaleza. En esa línea, recomendamos revisar las causales que plantea este proyecto para poder tener como consideración primordial el interés superior, y recomendamos también incorporar más elementos a la causal. O sea, por ejemplo, la necesidad de definir qué se entiende por esporádico. Es un concepto muy subjetivo que puede ser interpretado por tantas opiniones como jueces o juezas existan, lo que ya de ese punto de vista dificulta la decisión. Se debieran considerar elementos del caso que también implica considerar justificaciones para esa situación esporádica. Las relaciones directas y regulares son personalizadas y específicas en cada caso dependiendo de la realidad que enfrenta cada niño, niña, adolescente y sus padres, y por lo tanto los tiempos de eventual incumplimiento tienen que ser atingentes a esa realidad y personalización de esa relación. Por ejemplo, si el padre o madre vive fuera de la ciudad, el régimen de comunicación eventualmente va a ser distinto de si ese padre o madre con quien ya no vive en la misma ciudad. Y este caso no resultaría aplicable o considerable desde la perspectiva de un incumplimiento por 6 meses esporádicamente, si es que se fijó como régimen que el niño vaya una vez al año a tener este contacto y esta relación con el padre o madre que está fuera. El artículo 22 establece que en caso de incumplimiento del régimen comunicacional por plazo igual o superior a 2 años, la persona con el cuidado personal podrá hacer una serie de solicitudes, pero esta suspensión procede luego de 6 meses de incumplimiento, por lo que resulta para nosotros cuestionable cómo va a operar o cómo se pretende que opere en la práctica. Y nos surgen ahí algunas inquietudes. ¿La persona con el cuidado personal debe dejar pasar estos 2 años en vez de solicitar a los 6 meses una medida? También nos preocupa que para la revisión de estas solicitudes se vincule el incumplimiento de pensión de alimentos, que tiene su propio régimen de sanciones y que, por cierto, desde esa perspectiva podría perjudicar aún más la situación del niño. En ese sentido, también recomendamos aclarar el objeto de la acción y concordar el procedimiento, porque el artículo 20 establece que el objeto de la mediación será exponer el daño psicológico y emocional de los niños para concientizar al progenitor no cuidador y verificar si tiene interés real en generar lazos con sus hijos. Pero cuando hablamos de daño psicológico y emocional, la mediación no resulta pertinente, sino que más bien hablamos de un procedimiento que se relaciona con la protección de derechos, donde el centro de esa intervención tenga que ver con la restitución y la reparación de aquellos derechos que han sido vulnerados. Y por lo tanto, es importante tener presente cuáles son los procedimientos ya existentes en nuestro país y cómo hacerlos aplicables sin alteraciones producto de nuevas iniciativas legislativas. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque esos procesos que ya están diseñados implican, por ejemplo, la realización de audiencias reservadas, la cualificación del debido proceso, la representación jurídica, el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, lo que configura una lógica de acceso a la justicia esencial para este grupo de la población. La mediación no tiene ese tipo de instrumentos y por lo tanto desde ahí carece de las competencias y capacidades para determinar, por ejemplo, la existencia de daño, y los mediadores no tienen el rol de concientizar, sino que más bien de concretar acciones en contextos distintos que no se vinculen con episodios que ya se relacionan con vulneración a derechos. Desde ese punto de vista también nos parece muy importante enfatizar, señora presidenta, que una decisión tan grave y crítica como la suspensión del régimen comunicacional o la declaración de abandono del régimen comunicacional requiere indiscutiblemente de la intervención judicial, porque se toma una definición que cambia el curso vital de ese niño, niña y adolescente y de sus padres o madres, y por lo tanto ahí tiene que haber una revisión que asegure que el debido proceso, partiendo por la consideración primordial del interés superior de ese niño o niña de que se trate, va a ser plenamente vigente y aplicable. Además, el mismo artículo 20 establece que se ordenará el ingreso de la suspensión al Registro Nacional de Violencia Intrafamiliar. Pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar ya tenemos en nuestro país definido un procedimiento, tanto aquella que es constitutiva de delito como aquella que no lo es. Y por lo tanto nos parece que resulta necesario hacer coherente esas normas con esta propuesta. Y por tanto, en ese sentido, como conclusión, señora presidenta, creemos que es importante valorar
siempre la intención legislativa de poner énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, pero con esa misma necesidad y rigor, poner también aquellas énfasis en lo que se necesita modificar para poder estructurar desde ahí un sistema que sea suficientemente coherente con resguardar y asegurar los derechos, y por tanto compartimos la necesidad de revisar los derechos y deberes del sistema afiliativo, de modo que se centren en los derechos de niños, niñas y adolescentes, otorgándoles mayor estabilidad emocional y jurídica, pero también nos parece que es necesario analizar esta moción desde un enfoque de derechos que creemos debe ser distinto a lo que está planteado específicamente en este contenido. Diputado Donos, perdón. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, me gustaría consultar. Hemos escuchado una intervención, o sea, una exposición que la verdad que nos plantea bastantes dificultades sobre este proyecto y la falta de concordancia con la legislatura actual, que provee muchas veces de algunos elementos que buscan el mismo fin y de una manera que resguarda prudentemente el derecho de los intervinientes, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Y llama a concordar, pero no me queda claro exactamente, ¿acaso lo que busca es concordar o simplemente decir de una manera elegante que el proyecto no tiene un buen sentido y que quizás debiéramos mejorar las leyes, los aspectos que falte, más que generar un nuevo articulado que puede colisionar gravemente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Y en ese sentido quiero enfatizar el valor que tiene para la Defensoría de la Niñez que se estén proponiendo y generando mociones que en su sentido profundo tienen velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Ahora, también es parte de nuestro rol y agradezco la consideración a aquellas recomendaciones que desde nuestro trabajo podamos hacer. Y en ese sentido a nosotros, respondiendo a las preguntas iniciales de ambos diputados, podemos decir que parece más recomendable mejorar lo que tenemos que avanzar en nuevas normas que van a generar mayor dificultad de integración de un sistema que está además a puertas de su implementación, porque no nos olvidemos que la ley de garantías existe en nuestro país desde el marzo del 2022. Esta supone la generación y el diseño de una implementación desde lo local para poder enfatizar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y desde ese punto de vista va a involucrar también una interacción distinta al generarse como nuevo modelo una intervención desde la protección administrativa. Desde esa óptica y poniendo énfasis en lo que específicamente este proyecto aborda, nos parece que primero hay que hacer una revisión integral de lo que hoy día plantea el sistema afiliativo y de esa forma poder generar aquellas eventuales modificaciones que se requieran para poder permitir que temas tan sensibles como aquellos que plantea esta moción puedan ser abordados a través de procedimientos rigurosos de la mejor manera posible, poniendo el foco y el centro los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, nos parece que la revisión, por tanto, de la Ley 19.968, la ojalá pronta eliminación de la Ley de Menores, que sigue estando vigente en nuestro país en circunstancias que ya la deberíamos haber erradicado, al menos hace 30 años por la consideración que se involucra, son propósitos iniciales mucho más relevantes que poder avanzar en lo que esta moción plantea y que podrían permitir abordar igualmente la preocupación y el trabajo de quienes hacen esta moción y que tienen el interés de modificar y de hacer más posible la protección de los derechos de los niños en estas condiciones. Y yo me imagino que la subsecretaria dará cuenta de la prognosis legislativa, que por lo demás es deber del Poder Ejecutivo realizar, más allá de, en virtud de su rol de colegislador, y por lo tanto, desde ese punto de vista, respondiendo derechamente, creemos que existen oportunidades distintas más allá de avanzar con esta moción en esa línea. Para continuar entonces con la orden del día, le doy la palabra a la subsecretaria de la Niñez, la señora Yolanda Pizarro Carmona. Muchas gracias, señora presidenta, y por intermedio suyo quisiera saludar a los honorables diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión y agradecemos mucho la invitación a presentar nuestra perspectiva, digamos, respecto a este interesante proyecto de ley. Bien, vamos a compartir acá. En primer lugar, quisiera, valorar
de manera muy significativa, digamos, como Ejecutivo, la preocupación de los parlamentarios y parlamentarias de legislar sobre estas materias relacionadas con niños, niñas y adolescentes, y en particular sobre este régimen de relación directa y regular, que resulta sin duda fundamental para la crianza y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y podemos también coincidir en la necesidad de que dicho incumplimiento tenga sanciones. Por ello, frente a este incumplimiento de un régimen de relación directa previamente acordado o determinado judicialmente, es importante que el Estado emplee los mecanismos adecuados para procurar que no ocurra una afección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, o en el peor de los casos, este sea lo menos dañina para su desarrollo. Sobre esto, quisiéramos plantear que resulta muy prioritario para nosotros contextualizar que toda materia relacionada con los niños, niñas y adolescentes debe efectuarse dentro de un marco del enfoque de derechos de la niñez, ¿ya? Que se recoge tanto por la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de los derechos del niño, como asimismo la Ley de Garantías de la Niñez que está instalada, digamos, desde el mes de marzo. Y este enfoque basado, lo reitero, en los derechos de la niñez, como señala también UNICEF, dentro de un marco teórico que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, desde el punto de vista normativo, este enfoque se basa en las disposiciones y estándares contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿ah? O sea, eso como base. Asimismo, sin duda, desde la perspectiva operacional que se orienta a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mediante las acciones muy, muy concretas de una política pública, ¿ya? Pues la principal preocupación es la concreción y la materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, desde este enfoque de derecho, hay, digamos, las principales características que ya las mencionó la defensora, pero las voy a reiterar porque nos parece relevante, que son reconocer a los niños y niñas adolescentes como sujetos de derecho y actores sociales por sobre todas las cosas. También relevar la responsabilidad del Estado como principal garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante la disposición de todo el poder público, y por otra parte, establecer que los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho pueden y deben exigir el cumplimiento de estos mismos, para lo cual nosotros como Estado, digamos, representado en un gobierno hoy día, debe disponer de los mecanismos apropiados para que ello se lleve a cabo. Sin duda, se requiere de un diagnóstico, una planificación y el diseño de políticas con miras a poder contribuir, digamos, al cumplimiento efectivo de estos derechos. Ahora, Presidenta, junto con el enfoque de derechos de la niñez, debemos atender la protección integral que se basa en estos pilares fundamentales que son el interés superior del niño, que ya lo mencionó la defensora también, el niño como sujeto de derecho y el derecho a que los niños, niñas y adolescentes sean oídos. Nos parece muy, muy relevante aquello. Ahora, también está en relación a aquello la Convención sobre los Derechos, que establece en su artículo 5, comillas, los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño y la niña. Adicionalmente, creo que es importante mencionar también que la Convención consagra el derecho del niño a ser cuidado por sus padres y a vivir preferentemente con ellos. Esto específicamente, como ustedes sabrán, en el artículo 9.3, que señala que, comillas, los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo
si ello obviamente es contrario al interés superior del niño. Ahora, me parece importante también mencionar la regulación directa y regular que se plantea en el artículo 225, en el inciso primero del Código Civil, y que tiene que ver con que si los padres están separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponde al padre o la madre o a ambos en forma compartida. Eso por mencionar, digamos, algunos hitos relevantes en relación a aquí. Ahora, creo que lo importante, creemos que lo importante, Presidenta, es sin duda la relación directa y regular como un derecho de niños, niñas y adolescentes y como un derecho de ver del progenitor que no detenta el cuidado personal del niño. Y en relación a aquello, nos parece necesario que la reforma a la ley 19.585, que con la reforma de la ley 19.585, al suprimir la expresión de visitas, reemplazándolas por el derecho de ver a una relación directa y regular, puso sin duda énfasis en que ya no es un privilegio del padre o la madre que no vive en compañía de su hijo. Ahora, el único límite que nosotros creemos existe es aquel que reconoce el derecho de los hijos a mantener contacto con sus padres, es cuando peligre la integridad física, psíquica o moral del niño, la niña o el adolescente. En conclusión, creo que es importante que tengamos presente que, reitero, que desde el Ejecutivo valoramos la finalidad de este proyecto de ley que hoy se discute en esta comisión, y en virtud de estos argumentos y la importancia de la relación directa y regular, creemos atingente el hecho de establecer las consecuencias cuando los derechos de niños, niñas y adolescentes se vean, digamos, conculcados, como por ejemplo en el caso del incumplimiento de la relación directa y regular. Sin embargo, vemos de forma preocupante, y quiero plantearlo con énfasis, Presidenta, que el proyecto de ley se orienta exclusivamente en el castigo al padre, a la madre o al cuidador incumplidor, excluyendo de este análisis que dichas sanciones afectan el interés superior del niño, la niña o el adolescente. Adicionalmente, hemos analizado que se sugiere profundizar en la incorporación de los derechos esenciales comentados en esta presentación, como por ejemplo el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes, y a un debido proceso en la aplicación de las sanciones, ¿ya? Eso en términos generales, y reiterar, digamos, el agradecimiento a la posibilidad que tenemos de poder compartir con ustedes nuestra valoración, digamos, al proyecto como Ejecutivo, y por supuesto que estamos a disposición, digamos, a poder apoyar y entregar la información que a ustedes les parezca relevante. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora subsecretaria. Para estos efectos se ha invitado a la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y directora a cargo de la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación, Verónica Vimasal, a los representantes de la agrupación Crianza Compartida de Chile, Ángel Esquerra Sasso, Juan Carlos Herrera Marchetti y Mauricio Rojas Insunza, a las psicólogas Bárbara Porter y Daniela Acevedo. La señora Daniela es la que se excusó, ¿no es cierto? Y al secretario y representante de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, Corpaid, señor Nicolás Novoa. Agradezco entonces la presencia y la participación de las y los invitados que se encuentran presentes. Vamos a comenzar por la magistrado Vimasal. Buenas tardes. Ella? Sí, aquí estoy, Presidenta. Muy buenas tardes, magistrada. Como siempre, agradecer de verdad
su muy buena disposición para con esta comisión, que usted nos ha hecho importantes aportes para la discusión de proyectos de ley y para con ello también mejorarlos. Así que vuelvo a agradecer su disposición por estar el día de hoy y paso a darle la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas presentes, así como también a los demás invitados aquí presentes. A nombre de la asociación, dar las gracias por la consideración en la discusión de este proyecto de ley. La asociación, a través de su Comisión de Infancia y Familia, integrada también por juezas y jueces de la Comisión de Derechos Humanos y Género, se abocaron a conocer este proyecto para emitir este informe. Nosotros ya hicimos llegar un informe a la Secretaría y voy a esbozar los principales puntos de este. Para introducir, creemos que es necesario previamente explicar dos conceptos relevantes en la materia: coparentalidad y corresponsabilidad. La profesora Marcela Acuña hace una distinción entre ellos según el foco. Corresponsabilidad pone el foco en el padre y la madre, en cuanto a su participación en la crianza y educación de los hijos. La coparentalidad, en cambio, tiene el foco en los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a su derecho de relacionarse con ambos progenitores. Estos dos conceptos deben conjugarse y visibilizarse en la discusión de este boletín. Estos dos conceptos son relevantes en este debate. La corresponsabilidad implica los deberes y derechos de los padres a participar en la crianza y educación de sus hijos, vinculación, aporte emocional y económico, toma de decisiones que influyen en la vida y desarrollo de estos. Coparentalidad está enfocado en el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a que el padre y la madre participen activamente en su vida y desarrollo, a tener relaciones familiares con ambos. Ambos conceptos deben ser tenidos en cuenta al momento de tomar todo tipo de decisiones judiciales, políticas, legislativas que impacten de manera permanente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Dentro de las observaciones generales al proyecto, queremos hacer ver un poco lo que es la técnica legislativa. Este proyecto se menciona que introduce modificaciones y normas a la Ley 19.968 sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, abordando de manera conjunta el pago de la pensión de alimentos, como también el cumplimiento de la relación directa y regular con aquel padre o madre que no vive con el niño, niña o adolescente. Igualmente establece derechos al cuidador o cuidadora respecto de estos hijos que se encuentran a su cuidado y que tienden a facilitar permisos y cambios que sean necesarios, fundados en el abandono económico y o emocional del progenitor. Sin embargo, debemos destacar que en ambos casos hablamos de derechos del niño, niña o adolescente, no de los adultos a su cargo. Derechos que tienen un tratamiento normativo y un fundamento diferenciado. Derecho de alimentos y derecho a la relación directa y regular con quien no detenta su cuidado. Así, respecto al derecho a pensión de alimentos, este tiene su fundamento normativo en la Convención de los Derechos del Niño, especialmente en el artículo 27, que consagra el derecho a la tutela efectiva, esto es, a la existencia de mecanismos que aseguren la eficacia y el mayor desarrollo y bienestar posible de nuestros niños. Sobre este particular, la magistrada Paz Pérez, cuyas obras en materia de alimentos son conocidas, sostiene que los estándares internacionales de protección de derechos humanos en sistema interamericano comprenden el derecho al acceso a la justicia, tratándose de derechos económicos, sociales y culturales. Y todo ello, por supuesto, debe estar en consonancia con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Observación General número 5 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por su parte, el régimen de relación directa y regular está consagrado en el artículo 9 de la mencionada Convención de los Derechos del Niño. Ambos derechos no deben ni pueden confundirse, ni condicionarse unos con otros, porque están enfocados a asegurar el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. La pensión debe ser pagada,
para lo cual existen medios y apremios legales para garantizar ese pago, que se establecieron y se aumentaron en las recientes modificaciones de las leyes 21.389 y 21.484, en las que aún no entran en completa vigencia. Su tratamiento jurídico diferenciado nos hace pensar que la Ley 14.908 no es el cuerpo normativo idóneo para regular el régimen de relación directa y regular o su suspensión, el cual se encuentra regulado al día de hoy en el Código Civil, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 21.430, o llamada Ley de Garantías, y algún artículo que queda vigente de la Ley de Menores 16.618. El contemplar estas modificaciones en la Ley de Alimentos puede generar confusión o ambigüedad en cuanto al sentido y antecedentes de su aplicación, ya que en una primera lectura pareciera ser que el incumplimiento del pago de las pensiones de alimento gatilla automáticamente la suspensión del régimen por la norma en que se contempla, pero la redacción propuesta en el artículo 20 no queda claro si es por incumplimiento del régimen de relación directa y regular o de alimentos. Es necesario reiterar que en materia de familia, nuestro legislador está en deuda en cuanto a consolidar una normativa unificada, concordando todo lo que regla este derecho. Es imprescindible avanzar hacia un código de la familia, a un estudio sistemático de las normas, con la correspondiente adecuación y consolidación. Además, debo mencionar que la última modificación a la Ley de Alimentos con la Ley 21.389 aumentó su articulado hasta el número 40, lo que no está publicado en la página del Congreso Nacional donde están nuestras normativas, entendiendo que es porque estos últimos artículos todavía no entran en vigencia, pero llegan hasta el número 40. La opinión del niño adolescente creemos que es imprescindible restablecer y considerar en este articulado. Creemos relevante observar que con las medidas propuestas en este proyecto, el principal afectado con la decisión, y soy reiterativa, pero quiero mostrar el foco, es el niño adolescente, cuyo derecho a mantener el contacto permanente con ambos padres podría ser suspendido. Y no se considera en el procedimiento propuesto la obligación que éste sea escuchado, que se le asegure una representación jurídica autónoma en el proceso, distinto al de quien detenta su cuidado personal. Representación que debe cumplir con estándares internacionales, ya que es el principal sujeto de acción quien se va a ver afectado con este requerimiento, debiendo ser obligatorio para el juez y la jueza ponderar y considerar principalmente esta voluntad al momento de resolver. Asimismo, su opinión debe ser escuchada no solo en la suspensión del régimen, sino que en todos los demás aspectos que se proponen como consecuencia de los incumplimientos: autorización de salida del país, cambio de apellido, nombramiento de cuidador o cuidadora. ¿Quién mejor que este niño adolescente puede establecer quién será su figura significativa, aunque sea el propio padre o madre incumplidor? La declaración de pérdida de la patria potestad y establecimiento de la misma respecto del madre o padre no cuidador también debe considerarse la opinión. Observaciones específicas al articulado. En primer lugar, la idea de suspensión del régimen de relación directa y regular no es nueva. Ya está en el artículo 48, inciso cuarto de la Ley 16.618, donde se considera el caso de incumplimiento injustificado de la relación directa y regular para instar a la suspensión o restricción, incluso aplicar apremios. El instalar este procedimiento en otra normativa sin derogar o concordar la vigente complejiza la aplicación e interpretación de las normas. En segundo lugar, relacionar la suspensión del régimen de relación directa y regular con la mediación, convirtiéndola en un medio de educación, altera la naturaleza y sentido que esta institución tiene en nuestro ordenamiento vigente, exigiendo nuevas competencias y capacidades a los mediadores, que dicen relación con la educación. La mediación en nuestro sistema actual es una herramienta que permite a las partes componer sus desacuerdos, no el medio para concientizar o para educar en una coparentalidad adecuada. Como dijo el profesor Jorge Sepúlveda en estrado, a propósito de otro proyecto de ley presentado en esta Cámara, comillas,
Lamentablemente en nuestro país no existen normas que regulen la resolución de los conflictos o las diferencias entre progenitores sobre estos aspectos. Se refiere él a los aspectos referidos a la crianza, como sí lo hay, por ejemplo, en otros países como España o Argentina, en los llamados coordinadores parentales y los puntos de encuentro familiar. En tercer lugar, se advierte que el proyecto intenta solucionar un problema psicosocial que es generar conciencia en aquellos padres que no asumen adecuadamente el rol. Esto debiera lograrse a través de programas específicos otorgados para este efecto, evitando la sobrejudicialización de los asuntos de familia, dejando la intervención de los tribunales como una medida de última ratio. Se requiere de políticas públicas que trabajen en la educación de una coparentalidad nutricia, estableciendo programas especiales de tipo psicosociales que trabajen estas materias. En el mundo existen otros mecanismos que se pueden ver y se pueden estudiar. En Chile no tenemos una oferta del Estado a través de centros de coparentalidad. Deben ser instituciones públicas y privadas que a través de profesionales competentes trabajen con estos padres y estas madres la forma como ejercerán la coparentalidad, educando en los casos que sean necesarios, ayudándolos a establecer acuerdos y la forma de regulación y evaluando, coordinando permanentemente durante un tiempo la forma como se lleva a cabo. En cuarto lugar, nos parece complejo que se vincule esta materia de relación directa y regular con la Ley 14.908. Como dijimos antes, tienen diferentes fuentes normativas. Que no pague la pensión no debería traer como consecuencia que se suspenda el régimen, solo fundado en el incumplimiento alimenticio, pues ni siquiera la Convención sobre los Derechos del Niño establece este condicionamiento. En quinto lugar, en cuanto al derecho a decidir de la madre quién será el tutor o curador del hijo o hija cuando el padre no custodio está en el registro de deudores o de violencia, debería ser objeto de una declaración judicial previo procedimiento judicial de carácter ordinario que asegure el debido proceso, la participación de él o la no custodia y del niño, niña, adolescente, pues hay varios factores a ponderar. Entre ellos, el derecho a tener una vinculación con el padre no custodio, el derecho a mantener las relaciones de familia con toda la familia extensa, la voluntad y opinión de este niño, niña, adolescente. Si el padre no actuó responsablemente, es un aspecto relevante que se debe ponderar. Creemos que se debe discutir más detenidamente este punto por establecer efectos permanentes en la vida de niños, niñas y adolescentes. En sexto lugar, hacer presente que la privación de la patria potestad que se propone en el proyecto en el inciso segundo del artículo 23 se refiere a la persona y bienes, pero la patria potestad que regla nuestro artículo 243 del Código Civil solo se refiere a los bienes. En séptimo lugar, en relación a la autorización de salida del país sin el consentimiento del progenitor incumplidor del pago de alimentos, hay que hacer presente que nuestra legislación ya considera dicha situación en el artículo 19 de la Ley 14.908 que dispone, comillas, si constara en el proceso que en contra del alimentante se hubiera decretado 2 veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su caso ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, entre otros, autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante, en cuyo caso se procederá de conformidad a la regulación del artículo 49 y 49 bis de la Ley 16.618, conocida como la Ley de Menores. Octavo, como representante del gremio de jueces y juezas, debo hacer presente que las medidas aquí propuestas vendrán en aumentar los requerimientos ingresados a los tribunales de familia, los que presentan una importante recarga desde hace varios años, la que se ha visto cronificada en este último tiempo con la aprobación de diversos cuerpos normativos, como son la Ley del Monitoreo Telemático, la Ley del Registro Nacional de Deudores, la del Servicio de Protección Especializada a la Infancia y Adolescencia, la de Internación Involuntaria en Salud Mental, entre otras, que han entregado nuevas competencias, nuevos procedimientos a estos tribunales.
sin que se haya realizado un análisis de las cargas de trabajo, especialmente de jueces y juezas. Y por ende, las dotaciones no se han visto fortalecidas, lo que viene en perjudicar y en demorar la tramitación de muchas de nuestras causas. Noveno, comprendemos la preocupación de la y los legisladores en esta materia y la compartimos, pero consideramos que la sobrejudicialización de los asuntos de familia y principalmente de la infancia no es la solución. Se requieren de otras medidas que permitan educar desde la primera infancia en el cumplimiento de las obligaciones de familia, políticas públicas, programas especializados que trabajen en el ejercicio de la corresponsabilidad, velando en primer lugar porque todo niño, niña, adolescente en Chile tenga el más pleno goce y satisfacción de sus derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. Agradecemos la invitación y quedamos disponibles para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan. Gracias. A ver, el hecho de desligar, lo que busca este proyecto es que los papás, ¿cierto?, no tengan incentivos a desligarse de su rol, que les corresponde como tales, y eventualmente la facilidad para cambiarse el apellido y otras tantas cosas también podría ser un aliciente en contrario. Estaba tratando de acordarme en qué proyecto vimos algo como esto, y creo que fue en el del matrimonio adolescente, cuando yo presenté también en su momento las indicaciones para que los hijos de adolescentes no tuvieran que nacer sin el amparo del matrimonio, eventualmente como única excepción. El objetivo era también de que en el fondo dar incentivos para que los emparejamientos o matrimonios o como quieran llamarse, y que de los cuales nazcan niños, tengan incentivos para efectivamente hacerse cargo, no solamente puras sanciones, ¿ah? Y creo que este proyecto a veces cae un poquito en eso. Entonces, un poco me atrevo a decir estas cosas habiendo escuchado a la magistrada también, que son cosas que este proyecto deja mucho que desear, ¿ah? En particular eso. No sé si ahí abro debate.